En un rincón distante del universo, donde el brillo de las estrellas se entrelaza con las sombras más profundas del espacio, existe un planeta llamado Citeron. Este mundo, forjado por fuerzas cósmicas ancestrales, es una tierra de maravillas y misterios, donde cada ser vivo está conectado a una energía vital que fluye desde el corazón del planeta hasta los confines del cosmos. Durante milenios, Citeron prosperó en un delicado equilibrio sostenido por el poder del orbe de la aurora, una fuente de energía pura que aseguró la armonía entre la luz y la oscuridad, entre la vida y la muerte. Pero cuando la decadencia, una fuerza corrupta y maligna, comenzó a esparcirse por las profundidades del planeta, ese equilibrio fue roto, amenazando con destruir todo lo que los citeranos conocían y amaban. Ahora, mientras la sombra del eclipse infinito se acerca, oscureciendo los cielos y drenando la vida de Citeron, un pequeño grupo de héroes se alza para enfrentar el destino. Kael, el guerrero del fuego; Liara, la guardiana de las aguas; Talor, el maestro de la tierra; y Nyx, la enigmática controladora del éter, emprenden una misión desesperada para restaurar el orbe de la aurora y salvar su mundo de la oscuridad eterna. En su travesía enfrentarán desafíos inimaginables, revelaciones devastadoras y batallas que pondrán a prueba no solo su fuerza física, sino también sus convicciones más profundas. Y mientras luchan por restaurar el equilibrio, descubrirán que la verdadera amenaza no reside únicamente en el poder de la decadencia, sino también en las sombras que habitan dentro de cada uno de ellos. El destino de Citeron pende de un hilo y el tiempo se agota. En un mundo donde la luz y la oscuridad están en constante batalla, estos héroes deben encontrar la fuerza para prevalecer o ver su planeta sucumbir a la oscuridad para siempre. La batalla por el futuro de Citeron está a punto de comenzar, y el equilibrio entre la vida y la muerte será decidido por aquellos lo suficientemente valientes como para enfrentar sus propias sombras. Capítulo 1. El amanecer del eclipse, el planeta Citeron, un mundo de maravillas naturales y energías místicas, se encontraba en un estado de crisis sin precedentes. Durante milenios, los citeranos habían vivido en armonía con la energía vital que fluía desde el núcleo del planeta, una fuerza que ellos podían manipular para moldear los elementos y proteger su mundo. Sin embargo, esa armonía estaba siendo amenazada por un fenómeno cósmico que desafiaba toda comprensión: el eclipse infinito, una sombra que avanzaba lentamente, cubriendo los cielos y drenando la energía de Citeron. Desde la cima de la montaña de llamas, Kael, un guerrero citerano con la capacidad de controlar el fuego, observaba el paisaje sombrío que se extendía ante él. Las llanuras que antes habían sido verdes y vibrantes, ahora se estaban marchitando bajo la penumbra creciente. Las fuentes de energía que habían alimentado a su gente durante generaciones estaban desapareciendo, y la vitalidad del planeta se desvanecía como la luz del día en la oscuridad de la noche. El eclipse está avanzando más rápido de lo que pensábamos, murmuró Kael, su voz grave reflejando la preocupación que lo carcomía por dentro. Si no actuamos pronto, no quedará nada de lo que alguna vez fue nuestro hogar. A su lado, Liara, la sanadora y guardiana del agua, observaba con tristeza cómo las corrientes del río que fluía por el valle bajo sus pies se movían cada vez más lentamente. El agua, que alguna vez había sido pura y cristalina, ahora estaba turbia y sucia, como si el eclipse estuviera corrompiendo todo lo que tocaba. He sentido el debilitamiento de la energía vital, dijo Liara con una voz cargada de dolor. Las
Fuentes de agua se están secando y las criaturas del río ya no responden a mi llamada. Es como si estuvieran perdiendo la voluntad de vivir. Kyle asintió con el ceño fruncido, apretando los puños mientras contemplaba el horizonte. «Tenemos que encontrar los cristales elementales», dijo con determinación. «El orbe de la aurora es nuestra única esperanza para detener esto. Si no lo hacemos, el eclipse infinito consumirá toda la vida en Citheron». Mientras hablaban, una figura imponente apareció desde el sendero de la montaña. Era Talor, el erudito y maestro de la tierra, que había dedicado su vida a estudiar las antiguas ruinas y los secretos del planeta. Talor llevaba consigo un antiguo mapa, cubierto de símbolos y runas que brillaban con una luz tenue. «He consultado los textos antiguos», dijo mientras desplegaba el mapa ante sus compañeros. «Los cristales están esparcidos por las regiones más remotas de Citheron. Cada uno está custodiado por entidades antiguas, guardianes, que no permitirán que tomemos los cristales sin enfrentar desafíos que pondrán a prueba nuestra fuerza y voluntad». Kyle miró el mapa, sintiendo el peso de la responsabilidad que recaía sobre él. «¿Y qué hay del cristal de Aether?», preguntó, refiriéndose al más misterioso y poderoso de todos los cristales elementales. Una sombra se deslizó entre ellos, o casi imperceptible hasta el último momento. Era Nyx, la enigmática maestra de la Aether, cuyos ojos brillaban con un resplandor etéreo que parecía provenir de las estrellas mismas. Nyx había sido una figura solitaria y misteriosa entre los literanos, conocida por su dominio sobre el Aether, la energía que existía entre las estrellas y que conectaba los diferentes planos de la realidad. «El cristal de Aether no está en este mundo», dijo Nyx con una voz tranquila y profunda. «Está en el espacio entre las estrellas, en un lugar donde la luz y la oscuridad se entrelazan. Será el más difícil de obtener, pero no es imposible». Kyle sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al escuchar esas palabras. Sabía que el camino que tenían por delante sería arduo y peligroso, pero también sabía que no tenían otra opción. «No podemos fallar», dijo con firmeza, su voz resonando con la fuerza de su determinación. «Si no reunimos los cristales y restauramos el orbe de la aurora, Citheron caerá en la oscuridad eterna». El grupo entendió la gravedad de la situación. Cada uno de ellos estaba consciente del riesgo que corrían, pero también sabían que el destino de su mundo estaba en sus manos. La primera parada en su misión era el bosque de Piros, un lugar donde el fuego viviente consumía todo a su paso y donde las criaturas de las llamas guardaban el cristal Piro con celosa vigilancia. El bosque de Piros era una región conocida por sus intensos incendios que nunca se extinguían, alimentados por la energía misma del planeta. Solo aquellos que podían controlar el fuego podían aventurarse allí sin ser consumidos por las llamas. Antes de partir, Liara se acercó a Kyle, notando la tensión que se acumulaba en su rostro. «Kyle», dijo suavemente colocando una mano en su hombro, «recuerda que no estás solo en esto. Estamos todos juntos en esta misión. Confía en nosotros y juntos lograremos salvar Citheron». Kyle asintió, agradecido por el apoyo de Liara. Sabía que su éxito dependía de la unidad del grupo y estaba decidido a liderarlos con valentía. «Gracias, Liara», respondió con un tono más suave. «Sé que puedo contar con ustedes. No importa cuán difícil sea el camino, no nos detendremos hasta restaurar el orbe y salvar nuestro hogar». Con la determinación renovada, el grupo comenzó su viaje hacia el bosque de Piros.
A medida que descendían por la montaña de llamas, el aire se volvía más denso y caliente, como si el mismo planeta estuviera respirando con dificultad bajo el peso del eclipse. Los árboles a su alrededor, que alguna vez habían sido robustos y verdes, ahora estaban marchitos y ennegrecidos, con las hojas caídas y el suelo cubierto de cenizas. «El bosque de Piros está cerca», dijo Talor, consultando el mapa antiguo. «Debemos estar preparados para lo que nos espera. Las criaturas que guardan el cristal Piro son feroces y no permitirán que lo tomemos sin luchar. Deja que se acerquen», dijo Kael, su voz llena de determinación. «El fuego es mi dominio y no temo a las llamas, pero debemos ser cuidadosos. No podemos permitirnos perder tiempo ni energía». Nix, que había estado caminando en silencio detrás del grupo, habló de repente. «El eclipse no es solo una amenaza externa», dijo en su tono críptico. «Es un reflejo de lo que está sucediendo dentro de nosotros. Debemos enfrentarnos a nuestras propias sombras si queremos restaurar el orbe». Kael frunció el ceño ante las palabras de Nix, pero sabía que tenía razón. El eclipse no solo estaba afectando el mundo exterior, sino también sus corazones y mentes. Sabía que la oscuridad que se cernía sobre Citeron también podía llevar a la desesperación y al miedo, y que debían mantenerse firmes y unidos. Finalmente, llegaron al borde del bosque de Piros, donde el calor era casi insoportable y las llamas se alzaban en espirales de fuego que parecían tocar el cielo. Las criaturas de las llamas, hechas de puro fuego viviente, se movían entre los árboles, vigilando celosamente el cristal que protegían. «Ahí está», dijo Kael, señalando el corazón del bosque donde una luz roja intensa brillaba entre las llamas. «El cristal Piro. Debemos atravesar el fuego y derrotar a los guardianes para obtenerlo». Liara asintió, preparándose para canalizar el agua que llevaba en un recipiente especial, lista para sofocar las llamas y proteger al grupo. Talor, con su conocimiento de la tierra, se preparó para usar su poder para abrir un camino seguro a través del bosque. Nix, por su parte, permaneció en silencio, sus ojos brillando con la luz de la éter, mientras se preparaba para enfrentar lo que venía. Kael dio un paso adelante, inhalando profundamente el aire caliente y sintiendo el poder del fuego fluir a través de él. «Vamos», dijo con voz firme, «no hay tiempo que perder». El grupo se adentró en el bosque de Piros, sabiendo que cada paso los acercaba más al peligro, pero también a la esperanza de salvar su mundo. Mientras las llamas rugían a su alrededor y el calor los envolvía, sabían que no podían fallar. El destino de Citeron estaba en sus manos y estaban dispuestos a luchar hasta el final para proteger su hogar. El eclipse infinito seguía avanzando, pero los Citeranos estaban preparados para enfrentarlo con todo lo que tenían. Capítulo 2. El fuego viviente, el calor, dentro del bosque de Piros, era sofocante, casi insoportable para cualquier ser vivo que no estuviera preparado para enfrentar las llamas. El aire estaba cargado de cenizas y humo, y las llamas danzaban en cada rincón del paisaje, como si el fuego mismo tuviera vida propia. Kael lideraba el grupo, sintiendo cómo el poder del fuego fluía a través de él, fortaleciéndolo, pero también recordándole el peligro que enfrentaban. «El cristal Piro está en el corazón del bosque», dijo Kael mientras avanzaban cautelosamente, «pero no será fácil llegar hasta él. Las criaturas de fuego no permitirán que lo tomemos sin una lucha». Liara, que caminaba a su lado, utilizaba su poder sobre el agua para mantener una burbuja protectora alrededor del grupo, sofocando las llamas que intentaban acercarse demasiado. «El fuego aquí es diferente», comentó con preocupación. «No es natural. Siento una presencia, una fuerza que lo controla desde las sombras». Talor, el erudito y maestro de la tierra, asentía mientras analizaba el terreno.
Las raíces carbonizadas y el suelo agrietado bajo sus pies le hablaban de una energía antigua y poderosa que había corrompido la tierra misma. «Este bosque no siempre fue así», dijo con un tono sombrío. «Las leyendas cuentan que Piros era una región de vida exuberante, hasta que el fuego viviente la consumió. Ahora solo quedan cenizas y llamas». Nyx, siempre enigmática, caminaba en silencio detrás de ellos, observando las sombras que se movían entre los árboles en llamas. Sus ojos brillaban con una luz etérea, y aunque no decía nada, era evidente que sentía algo más profundo que los demás. «El fuego no es solo calor y destrucción», murmuró finalmente, «es también transformación. Este lugar está lleno de dolor, pero también de posibilidades». A medida que avanzaban, el camino se volvía más traicionero. Las llamas parecían crecer en intensidad, alimentadas por una fuerza invisible que respondía a su presencia. Las criaturas de fuego que habían estado acechando en la distancia comenzaron a aparecer, emergiendo de las llamas como espectros incandescentes. Eran seres de pura energía, con cuerpos compuestos de llamas vivientes que brillaban con una luz cegadora. «¡Prepárense!», gritó Kael, levantando su mano y creando una barrera de fuego para proteger al grupo. «¡Aquí vienen!». Las criaturas de fuego avanzaron hacia ellos. Sus movimientos rápidos y letales atacaban sin piedad, lanzando lenguas de fuego que Kael apenas lograba desviar. Cada golpe que asestaba con su poder sobre el fuego parecía tener poco efecto, ya que las criaturas se regeneraban instantáneamente, alimentadas por las llamas del bosque. Liara, viendo que el fuego era casi invulnerable a los ataques de Kael, decidió tomar un enfoque diferente. Canalizó el agua de su recipiente especial y la lanzó en ráfagas controladas, apagando temporalmente las llamas que componían a las criaturas. «¡Apunta a sus corazones de fuego!», gritó, señalando los núcleos brillantes que latían en el centro de cada criatura. «Es la única manera de detenerlas». Talor, utilizando su conexión con la tierra, hizo que el suelo bajo las criaturas se abriera, atrapándolas momentáneamente y exponiendo sus núcleos de fuego. «Kael, ahora», gritó, dando a su compañero la oportunidad de atacar. Kael no perdió tiempo. Con una concentración feroz, dirigió todo su poder hacia los núcleos de las criaturas, lanzando ráfagas de fuego concentrado que golpearon directamente en sus corazones. Las criaturas se estremecieron y comenzaron a desintegrarse en una lluvia de chispas, sus formas incandescentes disipándose en el aire. «Funcionó», dijo Kael, respirando con dificultad. «Pero esto es solo el comienzo. Debemos llegar al corazón del bosque antes de que estas criaturas se regeneren». El grupo continuó avanzando, sabiendo que el tiempo estaba en su contra. El calor era cada vez más intenso y el aire estaba cargado de una energía opresiva que parecía drenar su fuerza con cada paso que daban. Pero no podían detenerse. Sabían que debían llegar al cristal Piro antes de que las llamas consumieran todo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron al corazón del bosque de Piros. Allí, en un claro rodeado de árboles, en llamas, se encontraba el cristal Piro, flotando en el aire y emitiendo un resplandor rojo intenso. Era una joya de energía pura, tan brillante que era difícil mirarla directamente. Pero también estaba rodeada por una barrera de fuego vivo, un anillo de llamas que giraba en espirales mortales, protegiendo el cristal de cualquier intruso. «Ahí está», dijo Kael, sus ojos fijos en el cristal, «el primer fragmento del orbe de la aurora». Liara, que estaba sudando profusamente por el calor, se acercó a la barrera de fuego, analizando su composición. «Esta barrera no es como las demás»,
dijo, su voz llena de preocupación. Está viva, alimentada por la misma energía que emana del cristal. No podemos simplemente atravesarla. Nyx, que había estado observando en silencio, se adelantó y extendió su mano hacia la barrera. Su conexión con el Aether le permitió sentir la estructura de la energía que la componía. No es una barrera que podamos destruir con fuerza bruta, dijo, su voz tranquila pero firme. Es una prueba. Debemos sintonizarnos con el fuego, comprenderlo, y solo entonces podremos pasar. Kael asintió, sabiendo que Nyx tenía razón. El fuego no era solo un elemento destructivo, también era una fuerza de purificación y transformación. Si querían recuperar el cristal Piro, debían mostrar respeto por la energía que lo protegía. Cerrando los ojos, Kael se concentró en el fuego a su alrededor, sintiendo su calor, su poder, pero también su propósito. Sabía que el fuego viviente del bosque de Piros no era maligno por naturaleza, sino que había sido corrompido por el eclipse. Si podían purificar la barrera, podrían llegar al cristal. Liara y Talor se unieron a él, canalizando sus propias energías para equilibrar la fuerza del fuego con el agua y la tierra. Juntos, los tres comenzaron a formar un círculo de energía, sintonizando sus poderes con el fuego viviente. Nyx, observando el proceso, sintió una extraña calma en su interior. Sabía que el momento de la verdad se acercaba. Extendió sus manos hacia el Aether, atrayendo la energía etérea para completar el círculo de elementos. A medida que los cuatro chiteranos canalizaban sus energías, la barrera de fuego comenzó a cambiar. Las llamas, que antes eran violentas y caóticas, se suavizaron, adoptando un tono dorado y pulsante, como si respondieran a la armonía que el grupo estaba creando. La barrera se abrió lentamente, permitiéndoles el paso hacia el cristal. «Lo logramos», murmuró Kael, abriendo los ojos mientras la barrera desaparecía. «El fuego nos ha aceptado». El grupo se acercó al cristal Piro, sintiendo su calor intenso pero reconfortante. Kael extendió la mano y lo tomó con cuidado, sintiendo la energía pura del fuego fluir a través de él. El primer fragmento del orbe de la aurora estaba en Mindonesienchas sus manos. «Este es solo el comienzo», dijo Talor con su voz profunda y resonante. «Tenemos un largo camino por delante, pero con este cristal hemos dado el primer paso para salvar a Citeron». Kael asintió, sosteniendo el cristal con determinación. «Vamos», dijo, dirigiéndose a sus compañeros. «Debemos continuar. Los otros cristales nos esperan y el eclipse no se detendrá por nuestra victoria». El grupo salió del bosque de Piros, dejando atrás las llamas que ahora ardían con una luz más pura, como si el bosque mismo hubiera comenzado a sanar. Sabían que el camino por delante sería largo y lleno de peligros, pero también sabían que estaban un paso más cerca de salvar su mundo. Con el cristal Piro en su poder, continuaron su viaje, sabiendo que cada fragmento que recuperaban era una victoria contra la oscuridad que amenazaba con consumir todo lo que amaban. Capítulo 3. El desafío del mar. Sombrío con el cristal Piro en su poder, el grupo de citeranos se encaminó hacia su próximo destino, el mar sombrío, un vasto océano envuelto en sombras perpetuas, donde la luz apenas penetraba las profundidades. Allí, en el abismo, se encontraba el cristal Aqua, custodiado por criaturas tan antiguas como el propio planeta. El viaje hacia el mar sombrío fue largo y arduo. A medida que se alejaban del bosque de Piros, el ambiente se volvía más húmedo y la temperatura descendía. Las nubes oscuras que cubrían el cielo parecían acercarse cada vez más, como si el eclipse infinito estuviera intensificándose. Los quisiteranos sentían la presión del tiempo,
sabiendo que cada minuto que pasaba los acercaba más a la total oscuridad. El mar sombrío es un lugar de grandes peligros, advirtió Liara mientras caminaban por la orilla rocosa que marcaba el límite entre la tierra y el océano. Las corrientes son traicioneras y las criaturas que habitan en las profundidades no son amigables con los intrusos. Kael miró el océano que se extendía ante ellos. Las aguas eran de un negro profundo, sin reflejos de luz, y el horizonte se desvanecía en la bruma. Era un paisaje inquietante que parecía ocultar secretos oscuros bajo su superficie. ¿Cómo encontraremos el cristal Aqua en un lugar tan vasto?, preguntó Talor, observando con preocupación la extensión interminable del mar. Nix, que había estado observando en silencio, se adelantó y extendió una mano hacia el agua. Cerró los ojos y durante un momento todo quedó en silencio. El cristal Aqua está en el corazón del abismo, dijo con voz baja pero segura. Debemos descender a las profundidades, más allá de donde la luz puede alcanzar. Liara asintió, confirmando lo que Nix había dicho. Las antiguas leyendas hablan de un guardián que protege el cristal en las profundidades del mar sombrío. Un ser de pura agua y sombra que prueba la valía de aquellos que buscan el poder del Aqua. Entonces, no tenemos otra opción, dijo Kael mirando a sus compañeros. Debemos descender al abismo y enfrentarnos a lo que nos espera. Si no recuperamos el cristal Aqua, todo lo que hemos logrado hasta ahora será en vano. El grupo se preparó para el peligroso descenso. Liara, como guardiana del agua, lideraría el camino. Utilizó su poder para crear burbujas de aire que rodearon a cada miembro del grupo, protegiéndolos del aplastante peso del océano mientras descendían. La oscuridad del mar los envolvía rápidamente y pronto la luz del mundo de arriba desapareció por completo. El descenso fue lento y tenso. Las criaturas del mar, invisibles en la oscuridad, se movían a su alrededor, pero no se acercaban, como si respetaran la presencia de Liara y el propósito de su misión. Sin embargo, la presión del agua y la sensación de estar completamente rodeados por la oscuridad comenzó a afectar a los citeranos, quienes luchaban por mantener la calma. Debemos estar cerca, dijo Liara, su voz resonando débilmente en el silencio del abismo. Puedo sentir la energía del cristal Aqua, pero también siento una gran tristeza. Este lugar ha sido olvidado por mucho tiempo. De repente, las aguas a su alrededor comenzaron a agitarse. Corrientes poderosas surgieron de la nada, arremolinándose y empujando al grupo en todas direcciones. ¡Cuidado!, gritó Talor, luchando por mantener su equilibrio mientras las corrientes amenazaban con separarlos. De la oscuridad, una enorme figura emergió, como si el mismo océano hubiera cobrado vida. Era el guardián del cristal Aqua, un ser colosal de agua y sombra, con ojos brillantes como faros en la penumbra. Su presencia era abrumadora y su forma parecía cambiar constantemente, como si fuera una extensión del mar mismo. «Intrusos», resonó una voz profunda que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. «Han osado descender a las profundidades del mar sombrío. ¿Qué buscan en mi dominio?» Liara, tomando la delantera, se adelantó y habló con respeto. «Gran guardián, somos citeranos, guardianes de nuestro mundo. Buscamos el cristal Aqua para restaurar el equilibrio de Citeron y detener el eclipse infinito que amenaza con consumir todo lo que amamos». El guardián observó al grupo en silencio durante un largo momento, como si estuviera evaluando la verdad de sus palabras. «El cristal Aqua no es un simple objeto», dijo finalmente. «Es la fuente de toda vida acuática en Citeron. Aquellos que deseen tomarlo deben demostrar su valía, no solo en fuerza, sino en corazón».
Kael, sintiendo que el guardián los estaba probando, dio un paso adelante. «Estamos preparados para cualquier desafío que nos pongas», dijo con determinación. «No buscamos el poder por codicia, sino para salvar nuestro hogar de la destrucción». El guardián asintió, y de repente el mar se calmó. «Muy bien», dijo con voz solemne, «entonces enfrenten mi desafío». El océano a su alrededor comenzó a brillar con una luz tenue y el agua se abrió ante ellos, revelando un camino hacia el fondo del abismo. «Deben seguir este camino hasta el cristal», dijo el guardián. «Pero cuidado, las sombras del abismo no descansan y aquellos que no son dignos serán consumidos por ellas». Sin más palabras, el guardián se desvaneció en la oscuridad y el grupo se preparó para seguir el camino que les había mostrado. Avanzaron con cautela, sabiendo que cada paso los acercaba más al cristal, pero también al peligro. Mientras descendían más profundamente, comenzaron a sentir una extraña presión en sus mentes, como si las sombras mismas estuvieran intentando invadir sus pensamientos. «Las sombras están vivas aquí», advirtió Nyx, quien sentía la influencia del éter a su alrededor. «Debemos mantener la mente clara y no sucumbir al miedo». Liara, que lideraba el grupo, podía sentir el cristal aqua más cerca con cada paso. Su luz azul pálido comenzaba a iluminar el camino, pero también revelaba figuras oscuras que se movían a su alrededor. Sombras que se extendían y se alzaban como espectros de agua y oscuridad. «Estamos cerca», dijo Liara, su voz llena de tensión. «Pero estas sombras están probando nuestra resolución». Finalmente llegaron al fondo del abismo, donde una caverna submarina se abría ante ellos. En su interior, el cristal aqua flotaba en el centro de un altar de piedra, rodeado por una barrera de agua en constante movimiento. La luz del cristal iluminaba la caverna con un resplandor calmante, pero las sombras que los rodeaban no dejaban de moverse, como si esperaran el momento para atacar. Kael, con su corazón latiendo con fuerza, miró a sus compañeros. «Este es el momento», dijo. «Debemos tomar el cristal, pero debemos hacerlo con respeto». Liara asintió y avanzó hacia el altar, sus manos extendidas hacia la barrera de agua. Sentía la energía del cristal resonando con la suya propia, como si estuvieran conectados de alguna manera profunda. «Debemos purificar el agua», dijo, sabiendo que el guardián los estaba observando. «Solo entonces el cristal nos aceptará». Juntos, el grupo comenzó a canalizar sus energías. Liara, con el control del agua, guió el flujo de la barrera, limpiándola de la corrupción que la había tocado. Kael, con el poder del fuego, aportó calor y luz, disipando las sombras que intentaban acercarse. Talor, con la fuerza de la tierra, estabilizó el altar, asegurándose de que el cristal estuviera seguro. Nyx, con su conexión con el éter, protegió sus mentes de las influencias oscuras del abismo. A medida que trabajaban juntos, la barrera de agua comenzó a purificarse y el cristal aqua brilló con una luz aún más intensa. Las sombras que los rodeaban comenzaron a disiparse y la caverna submarina se llenó de una calma profunda. Con un gesto delicado, Liara tomó el cristal aqua del altar, sintiendo cómo su energía fluía a través de ella. Era como sostener la esencia misma del agua en sus manos, una fuerza que podía dar vida y curar, pero también destruir si no se manejaba con cuidado. «Lo hemos conseguido», dijo Liara, sosteniendo el cristal con reverencia. «El cristal aqua está en nuestras manos». El guardián, que había permanecido invisible hasta ese momento, se materializó una vez más ante ellos. «Han demostrado ser dignos», dijo con una voz que resonaba como las profundidades del mar. «Tomen el cristal aqua y usen su poder con sabiduría. Pero recuerden, el camino por delante es aún largo y las pruebas que enfrentarán serán aún más difíciles». Kael asintió.
agradecido por la bendición del guardián. No fallaremos, prometió. Usaremos este poder para salvar Cíceron. Con el cristal Aqua en su poder, el grupo ascendió de las profundidades del mar sombrío, dejando atrás la oscuridad del abismo y emergiendo a la superficie. Sabían que su misión estaba lejos de terminar, pero también sabían que estaban un paso más cerca de restaurar el orbe de la aurora y detener el eclipse infinito. Mientras se preparaban para continuar su viaje, una nueva determinación los llenó. Los esciteranos habían recuperado otro fragmento del orbe y con él un rayo de esperanza en la lucha contra la oscuridad. Capítulo 4. La fortaleza de la Tierra con 2 de los 4 cristales elementales en su poder, el grupo de citeranos se dirigió hacia el siguiente destino, la fortaleza de la Tierra, una antigua construcción en lo más profundo de las montañas de Cíteron. Allí, en el corazón de la Tierra, se encontraba el cristal Terra, una gema de inmenso poder que estaba protegida por fuerzas que habían permanecido dormidas durante milenios. El viaje hacia la fortaleza fue diferente a los anteriores. Las montañas, aunque majestuosas y serenas en apariencia, ocultaban un peligro latente. Las nubes oscuras del eclipse infinito se habían asentado alrededor de los picos más altos, sumiendo el paisaje en una penumbra que hacía difícil distinguir el día de la noche. A medida que ascendían, el aire se volvía más delgado y frío, y la presión en sus cuerpos aumentaba con cada paso que daban. Talor, el erudito y maestro de la tierra, lideraba el camino. Su conexión con el elemento tierra le permitía sentir las vibraciones del suelo bajo sus pies, guiándolos a través de senderos ocultos y pasadizos que solo alguien con su conocimiento podía discernir. La fortaleza de la tierra fue construida por nuestros ancestros para proteger el cristal Terra, explicó mientras avanzaban. Es un lugar sagrado, pero también lleno de trampas y desafíos diseñados para mantener alejados a los no dignos. Kael, caminando a su lado, observaba el paisaje rocoso con cautela. ¿Qué tipo de trampas estamos hablando?, preguntó, sabiendo que no podían permitirse errores en este punto de la misión. Talor hizo una pausa, estudiando el terreno antes de responder. Las trampas están diseñadas para probar tanto la fuerza física como la mental. Algunos pasajes colapsan al menor movimiento en falso, mientras que otros pueden cambiar de dirección, desorientando a aquellos que intentan avanzar sin conocimiento. Y luego están los guardianes. ¿Guardianes?, intervino Liara, mirando a Talor con una mezcla de curiosidad y preocupación. Seres creados a partir de la misma tierra que protegieron el cristal Terra durante siglos, explicó Talor. No son criaturas vivientes como las del bosque de Piros o el mar sombrío, sino constructos animados por la energía de la tierra. No se detendrán ante nada para cumplir su propósito. Nyx, quien había permanecido en silencio durante gran parte del ascenso, observaba el entorno con sus ojos brillando con una luz etérea. Sentía algo en el aire, una presencia antigua y poderosa, diferente de lo que habían enfrentado hasta ahora. El cristal Terra está profundamente arraigado en la tierra, dijo finalmente. Su poder es primordial, y aquellos que intentan tomarlo deben ser tan firmes y constantes como la tierra misma. El grupo llegó finalmente a la entrada de la fortaleza de la tierra. La estructura era imponente, construida directamente en la ladera de la montaña, con enormes puertas de piedra que se alzaban ante ellos como un monolito. Las puertas estaban decoradas con intrincados grabados que representaban escenas de batallas antiguas, cultivos florecientes y montañas inmóviles, todo simbolizando la conexión entre los citeranos y el elemento tierra. Este es el lugar, dijo Talor, colocando una mano en las puertas.
Aquí es donde el cristal Terra ha sido protegido durante generaciones, pero debemos estar preparados. Una vez que entremos, no habrá vuelta atrás hasta que lo encontremos. Kyle asintió y junto con Talor empujó las puertas de piedra que se abrieron con un retumbar profundo, revelando un pasaje oscuro y sinuoso que descendía hacia el interior de la montaña. El grupo entró con cautela, sabiendo que cada paso que daban los acercaba más al cristal, pero también a los peligros que acechaban en la oscuridad. A medida que avanzaban por el pasaje, la temperatura descendía y el aire se volvía más denso, cargado con el peso de siglos de historia. El suelo bajo sus pies estaba cubierto de polvo y escombros, y las paredes de roca maciza parecían vibrar con una energía latente, como si la tierra misma estuviera viva. De repente, el pasaje comenzó a estrecharse, obligándolos a avanzar en fila india. Talor, al frente, utilizaba su conexión con la tierra para detectar posibles trampas. De pronto, el suelo bajo sus pies emitió un leve crujido, y él se detuvo en seco. «¡No te muevas!», advirtió levantando una mano. Los demás se detuvieron de inmediato esperando a que Talor analizara la situación. Con cuidado, se inclinó y tocó el suelo con la punta de sus dedos, sintiendo las vibraciones que emanaban de la roca. «Es una trampa de colapso», explicó en voz baja. «Si damos un paso en falso, todo este pasaje podría derrumbarse sobre nosotros». «Entonces, ¿cómo cruzamos?», preguntó Kyle mirando el estrecho camino con preocupación. «Debemos movernos con precisión», respondió Talor. «Sigan exactamente mis pasos y no se desvíen ni un milímetro». Con una paciencia extrema, Talor comenzó a avanzar, colocando sus pies con cuidado en los lugares más estables del pasaje. Uno a uno, los demás lo siguieron, imitando sus movimientos y tratando de mantener la calma mientras las paredes parecían cerrarse a su alrededor. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente cruzaron el pasaje sin incidentes. Talor exhaló con alivio, pero sabía que esto era solo el comienzo. «Las trampas aquí no son solo físicas», advirtió. «La fortaleza también está diseñada para probar nuestras mentes». El grupo continuó avanzando hasta llegar a una sala amplia, iluminada por una luz tenue que emanaba de cristales incrustados en las paredes. En el centro de la sala, una serie de columnas de piedra se alzaban en diferentes direcciones, formando un laberinto tridimensional. «Este es el laberinto de la Tierra», dijo Talor, observando las columnas con cuidado. «Solo aquellos que pueden sentir la verdadera fuerza de la Tierra pueden atravesarlo». «¿Cómo lo cruzamos?», preguntó Liara, sintiendo la energía de la sala vibrando a su alrededor. «El laberinto responde a la fuerza interior y la determinación», explicó Talor. «Debemos avanzar con convicción, manteniendo nuestro objetivo en mente. Si dudamos o perdemos el enfoque, el laberinto nos llevará de vuelta al comienzo». Kyle frunció el ceño, sabiendo que esta prueba sería tan difícil como las trampas físicas que habían enfrentado. «Entonces no podemos permitirnos dudar», dijo con determinación. «Debemos avanzar con confianza». Talor asintió y lideró el grupo hacia el laberinto. A medida que avanzaban entre las columnas, sentían que el camino cambiaba sutilmente bajo sus pies, como si la propia tierra estuviera desafiando su voluntad. A cada paso, la sensación de desorientación aumentaba y la luz en la sala parecía parpadear, haciéndolos cuestionar si realmente estaban avanzando o si simplemente estaban girando en círculos. Nix, que caminaba en la retaguardia, sintió una presencia en el aire, una fuerza que parecía intentar desviar sus pensamientos. «El laberinto está vivo», murmuró, cerrando los ojos para concentrarse. «Está probando nuestra determinación».
Liara sintió que su mente comenzaba a nublarse y sus pensamientos se volvían confusos. No, podemos permitirnos perder el enfoque, dijo en voz alta, recordándose a sí misma y a los demás la importancia de mantenerse firmes. Kael, sintiendo que el laberinto estaba intentando influir en su mente, apretó los puños y centró sus pensamientos en su misión. «Estamos aquí para salvar Cíteron», dijo con voz firme. «No dejaremos que nada nos desvíe de ese objetivo». A medida que avanzaban, las columnas del laberinto comenzaron a moverse, cambiando de posición para bloquear su camino. Pero Talor, con su conexión con la tierra, podía sentir los cambios antes de que ocurrieran, guiando al grupo a través de las rutas más seguras. Finalmente, después de lo que pareció un viaje interminable, llegaron al centro del laberinto. Allí, en un pedestal de piedra se encontraba el cristal Terra, brillando con una luz dorada que parecía emanar del corazón mismo de la tierra. «Lo hemos logrado», dijo Talor, acercándose al cristal con reverencia. «El cristal Terra está aquí, esperando a ser reclamado». Kael asintió, observando cómo Talor extendía la mano hacia el cristal. Sabía que el maestro de la tierra tenía una conexión especial con este elemento y que era el más adecuado para tomar el cristal. Talor tomó el cristal en sus manos, sintiendo cómo su energía fluía a través de él, llenándolo de una fuerza inquebrantable. Era como si el poder de la tierra misma se le concediera, un recordatorio de la estabilidad y la perseverancia necesarias para cumplir con su misión. «El cristal Terra está en nuestras manos», dijo Talor, girándose hacia sus compañeros. «Ahora estamos un paso más cerca de restaurar el orbe de la aurora». Con el cristal Terra en su poder, el grupo salió del laberinto de la tierra, sintiendo que la fortaleza los liberaba de su desafío. Sabían que su misión aún no había terminado, pero con cada cristal que recuperaban, la esperanza de salvar Cíteron crecía. Mientras se preparaban para continuar hacia su próximo destino, una determinación renovada los impulsaba hacia adelante. Los exciteranos habían superado otra prueba, y con ello estaban un paso más cerca de detener el eclipse infinito y restaurar la luz en su mundo. Capítulo 5. El vacío del Aethercon. 3 de los 4 cristales elementales en su poder. El grupo de citeranos se dirigió hacia su último y más difícil destino, el vacío del Aether, un lugar en el límite del espacio y la realidad, donde las leyes del tiempo y el espacio se distorsionan y la luz de las estrellas apenas alcanza. Allí, en esa región entre mundos, se encontraba el cristal Aether, la gema más misteriosa y poderosa de todas, que conectaba a Cíteron con el cosmos. El viaje hacia el vacío del Aether fue diferente de cualquier cosa que el grupo había experimentado hasta ahora. A medida que ascendían hacia las alturas, las montañas y los paisajes familiares de Cíteron quedaban atrás, reemplazados por un cielo nocturno salpicado de estrellas lejanas. El aire se volvía más fino y frío, y la gravedad misma parecía fluctuar a medida que se acercaban al límite de su mundo. Nyx, la misteriosa maestra del Aether, lideraba el grupo. Su conexión con la energía etérea le permitía sentir el camino invisible que los guiaba hacia el vacío, un camino que no estaba marcado por la tierra, sino por la propia energía del cosmos. «Estamos dejando atrás el mundo físico», explicó mientras avanzaban. «El vacío de la Aether es un lugar donde la realidad se descompone. Deben estar preparados para lo inesperado». Kael, Liara y Talor escuchaban atentamente, sabiendo que este último desafío sería el más difícil de todos. «¿Qué debemos esperar allí?», preguntó Kael, observando cómo el paisaje a su alrededor se desvanecía en un resplandor difuso. «El éter es la energía que conecta todo lo que existe», explicó. «Nyx,
Es el espacio entre los átomos, la fuerza que une las estrellas. En el vacío, esa energía es pura, pero también inestable. No debemos confiarnos, porque el mismo tejido de la realidad puede traicionarnos. Liara sintió una extraña presión en su mente mientras avanzaban. «Puedo sentir algo, como si estuviéramos siendo observados», murmuró, sus ojos escudriñando el espacio vacío a su alrededor. «No es una presencia maligna», respondió Nyx, «pero es consciente. El Aether es tanto energía como conciencia. No estamos solos aquí». Finalmente, el grupo llegó a un punto donde el suelo sólido desapareció por completo, dejándolos flotando en un espacio vacío y silencioso. No había arriba ni abajo, ni horizonte, ni puntos de referencia. Solo estaban ellos, suspendidos en la vastedad del cosmos. «Este es el vacío del Aether», dijo Nyx, su voz resonando en el vacío como un eco lejano. «Aquí es donde se encuentra el cristal Aether. Pero debemos tener cuidado. El vacío juega con nuestras percepciones. Lo que parece cerca puede estar lejos, y lo que parece real puede no serlo». Kael observó con cautela mientras intentaba encontrar algún indicio del cristal en el espacio que los rodeaba. «Entonces, ¿cómo lo encontramos?», preguntó, sintiendo que el vacío lo envolvía como un manto pesado. «Debemos seguir la resonancia del Aether», explicó Nyx. «El cristal Aether emite una frecuencia única que solo aquellos conectados con la energía etérea pueden percibir». Concentrándose profundamente, Nyx cerró los ojos y extendió sus manos hacia el vacío. Poco a poco, comenzó a sentir un leve tirón en su conciencia, una vibración sutil que la guiaba hacia un punto en el infinito. «Está aquí», dijo finalmente, abriendo los ojos. «Puedo sentirlo. Síganme y no se desvíen del camino». El grupo comenzó a avanzar por el vacío, siguiendo a Nyx mientras se guiaba por la resonancia del cristal. A medida que se acercaban, la sensación de irrealidad se intensificaba. El espacio a su alrededor parecía ondular y distorsionarse, y sus cuerpos fluctuaban entre la ligereza y la pesadez. De repente, las estrellas que los rodeaban comenzaron a moverse, girando lentamente en un patrón que desafía toda lógica. Kael, que estaba concentrado en seguir a Nyx, notó que las estrellas parecían formar una espiral alrededor de un punto en el centro del vacío. «¿Qué está pasando?», preguntó Liara, sintiendo cómo la energía del Aether comenzaba a afectar su control sobre el agua. «El vacío está respondiendo a nuestra presencia», dijo Nyx, su voz tensa pero controlada. «Está tratando de confundirnos. Mantengan sus mentes claras y no se dejen engañar por lo que ven». Talor, quien había permanecido en silencio, comenzó a sentir un extraño zumbido en sus oídos, como si la tierra misma intentara comunicarse con él a través del vacío. «Nyx tiene razón», dijo finalmente. «Este lugar está vivo de alguna manera y está probando nuestra determinación». Mientras avanzaban más, el tirón en la conciencia de Nyx se hizo más fuerte hasta que finalmente vieron algo en la distancia, una luz tenue que brillaba débilmente en medio del vacío. «Ahí está», dijo Nyx señalando la luz, «el cristal Aether». A medida que se acercaban, la luz comenzó a tomar forma, revelando el cristal Aether, flotando en el centro de una esfera de energía pulsante. El cristal brillaba con una luz suave pero poderosa, y su presencia hacía que el vacío a su alrededor vibrara con una energía casi palpable. «Es hermoso», murmuró Liara, sintiendo una mezcla de asombro y respeto ante la visión del cristal. «Pero también es peligroso», advirtió Nyx. «El cristal Aether es el más volátil de todos. Si lo tomamos sin el debido cuidado, podríamos desestabilizar todo este lugar». Kael asintió,
sabiendo que este era el momento crucial de su misión. Entonces, ¿cómo lo hacemos?, preguntó su voz llena de determinación. Debemos sincronizarnos con el Aether, explicó Nyx. Debemos conectar nuestras energías y estabilizar el vacío antes de tomar el cristal. Si no lo hacemos, el vacío podría colapsar y llevarnos con él. Juntos, el grupo se concentró en canalizar sus energías hacia el cristal. Nyx, como la maestra del Aether, lideró el proceso, guiando a sus compañeros mientras unían sus poderes. Liara controló el flujo del agua, manteniendo la energía en movimiento. Talor ancló su energía en la tierra, estabilizando el vacío. Kael utilizó el fuego para iluminar y purificar el espacio alrededor del cristal. A medida que sus energías se entrelazaban, el vacío comenzó a calmarse. Las ondulaciones y distorsiones del espacio se suavizaron, y la espiral de estrellas que los rodeaba se detuvo, estabilizándose en un patrón armonioso. Finalmente, Nyx extendió sus manos hacia el cristal Aether y lo tomó con delicadeza. En cuanto sus dedos tocaron la gema, una ola de energía etérea se extendió por el vacío, llenándolo de luz y disipando cualquier rastro de oscuridad. «Lo hemos conseguido», dijo Nyx, sosteniendo el cristal Aether con reverencia. «El último fragmento del orbe de la aurora está en nuestras manos». Kael sintió una oleada de alivio y satisfacción al escuchar esas palabras. Sabía que habían superado la prueba más difícil de todas y que con el cristal Aether en su poder, finalmente tenían todo lo necesario para restaurar el orbe y salvar Citerón. «Debemos regresar y completar el ritual», dijo Talor, su voz llena de urgencia. «El eclipse infinito no esperará y debemos actuar rápido para detenerlo». Con el cristal Aether en su poder, el grupo comenzó su regreso al mundo físico, sabiendo que la batalla final estaba cerca. Mientras descendían del vacío del Aether, sentían una mezcla de emociones. Alivio por haber recuperado todos los cristales, pero también una creciente tensión ante el enfrentamiento que se avecinaba. El eclipse infinito continuaba avanzando, y el destino de Citerón estaba en sus manos. Sabían que su misión no estaba completa, pero con los 4 cristales reunidos, tenían una última oportunidad de restaurar el orbe de la aurora y salvar su mundo de la oscuridad eterna. Capítulo 6. El ritual de la aurora, con los 4 cristales. Elementales finalmente reunidos, el grupo de citeranos se apresuró a regresar a la superficie de Citerón. Habían atravesado los desafíos más difíciles que su planeta podía ofrecerles, y ahora, con el orbe de la aurora casi completo, tenían una última tarea: realizar el antiguo ritual para restaurar el equilibrio y detener el eclipse infinito. El regreso desde el vacío del Aether fue tan extraño como su llegada. La realidad parecía plegarse a su alrededor mientras descendían, y los paisajes familiares de Citerón comenzaron a reaparecer lentamente en el horizonte. Sin embargo, algo había cambiado. Las sombras del eclipse infinito se habían intensificado, y el cielo estaba cubierto de un manto oscuro y opresivo. El tiempo era un lujo que ya no tenían. «El eclipse está casi completo», dijo Liara, observando con preocupación cómo la oscuridad envolvía el horizonte. «Debemos apresurarnos. Si no realizamos el ritual a tiempo, toda la vida en Citerón podría ser consumida». Dalor, sosteniendo el cristal Terra, asintió en silencio. «La antigua ciudad de Sherat es el lugar donde el orbe de la aurora fue creado por primera vez», explicó. «Es allí donde debemos llevar los cristales para realizar el ritual. La ciudad está en ruinas ahora, pero los textos antiguos indican que el altar sagrado aún permanece intacto». «¿Cómo podemos estar seguros de que funcionará?», preguntó Kael,
que sostenía el cristal Pyro, sintiendo su calor pulsante bajo sus dedos. Hemos pasado por tanto, no podemos permitirnos fallar ahora. Nyx, con el cristal Aether brillando en sus manos, respondió con calma. El orbe de la aurora fue creado para mantener el equilibrio entre la luz y la oscuridad en Citeron. Los cristales están destinados a ser reunidos en el altar de Sherat. Mientras nuestras energías estén alineadas y nuestras intenciones sean puras, el ritual debería funcionar. El viaje hacia Sherat fue rápido pero tenso. A medida que avanzaban, la oscuridad del eclipse se volvía más densa y el aire mismo parecía estar cargado de una energía pesada y sofocante. Las criaturas de Citeron, normalmente llenas de vida, ahora estaban silenciosas y ocultas, como si sintieran la inminente llegada de algo terrible. Finalmente, después de horas de marcha, el grupo llegó a las ruinas de Sherat. La ciudad, que una vez fue el centro de la civilización xiterana, ahora era un lugar desolado, con edificios en ruinas y calles cubiertas de escombros. Sin embargo, en el centro de la ciudad se alzaba el altar de la aurora, un antiguo monumento construido con piedra blanca, ahora cubierta de musgo y grietas, pero aún emitiendo una energía palpable. Este es el lugar, dijo Talor, acercándose al altar. Aquí es donde debemos colocar los cristales. El grupo se posicionó alrededor del altar, cada uno sosteniendo su cristal. En el centro del altar había una hendidura circular donde, según las leyendas, el orbe de la aurora había sido ensamblado por primera vez. Las runas antiguas grabadas en la piedra comenzaban a brillar con una luz tenue, reaccionando a la presencia de los cristales. «Debemos hacerlo juntos», dijo Liara, su voz firme pero serena. «Cada uno de nosotros debe canalizar su energía hacia el cristal correspondiente. Solo entonces el orbe de la aurora será restaurado». Kael, Liara, Talor y Nyx colocaron sus cristales en la hendidura, uno por uno. El cristal Pyro, vibrante y cálido, fue el primero en asentarse en su lugar, seguido por el cristal Aqua, que llenó el aire con un suave resplandor azul. Luego, el cristal Terra encajó perfectamente y el suelo bajo sus pies se estremeció ligeramente, como si la tierra misma respondiera a su presencia. Finalmente, Nyx colocó el cristal Aether en el centro, y una oleada de energía etérea llenó el altar, completando el círculo. Con los cristales en su lugar, el altar comenzó a emitir una luz dorada que se intensificaba con cada segundo. Las runas antiguas brillaban con una fuerza renovada, y el aire a su alrededor vibraba con una energía poderosa y reconfortante. «Ahora», dijo Nyx, cerrando los ojos y extendiendo sus manos sobre el altar, «debemos concentrar nuestras energías y completar el ritual. Este es el momento para restaurar el orbe de la aurora». Los 4 xiteranos cerraron los ojos y comenzaron a canalizar sus energías hacia los cristales. Kael sintió el calor del fuego fluir a través de él, alimentando el cristal Pyro con toda su fuerza y determinación. Liara, conectada con el agua, dejó que la serenidad y el poder curativo del cristal Aqua fluyeran a través de ella. Talor, con su conexión con la tierra, sintió cómo el cristal Terra respondía a su voluntad, estabilizando y fortaleciendo el ritual. Nyx, con su dominio sobre el Aether, guió las energías de los otros, asegurándose de que todo estuviera alineado. A medida que canalizaban sus energías, el altar comenzó a vibrar con una fuerza intensa. La luz dorada que emitía se expandió, llenando toda la ciudad de Sherat con un resplandor brillante. El cielo, que había estado cubierto por la oscuridad del eclipse, comenzó a aclararse ligeramente, como si la luz del orbe estuviera empujando la sombra hacia atrás. Pero entonces, algo inesperado sucedió.
A medida que las energías de los cristales se fusionaban en el altar, una sombra oscura comenzó a emerger de las grietas en la piedra. Era una energía densa y malevolente, una fuerza que parecía desafiar la luz del orbe. «¿Qué es eso?», exclamó Kael, abriendo los ojos y viendo cómo la sombra crecía y se extendía por el altar. Talor, sintiendo la tierra temblar bajo sus pies, entendió de inmediato lo que estaba sucediendo. «Es la decadencia», dijo con voz grave. «La misma energía corrupta que creó el eclipse infinito está intentando detener el ritual. Está intentando devorar la luz del orbe». «Debemos mantener el foco», gritó Nyx, intensificando su conexión con el Aether. «No podemos permitir que la oscuridad gane. Sigamos canalizando nuestras energías». El grupo redobló sus esfuerzos, canalizando todas sus fuerzas en un último intento por restaurar el orbe de la aurora. La luz dorada comenzó a luchar contra la sombra, envolviendo la oscuridad en un torbellino de energía pura. La batalla entre la luz y la oscuridad se intensificó. El altar vibraba con tal fuerza que las piedras comenzaron a resquebrajarse. El suelo bajo sus pies temblaba violentamente, y un rugido profundo resonaba en todo Cíteron, como si el mismo planeta estuviera luchando por su supervivencia. Kael, sintiendo que su energía estaba casi agotada, apretó los dientes y se concentró en el fuego interior que lo había guiado durante toda su vida. «No podemos fallar ahora», gritó, canalizando cada última gota de su poder hacia el cristal. Pyro Liara, con el agua fluyendo a través de ella, sintió una oleada de calma y determinación. «Debemos creer en el orbe», dijo suavemente, mientras el cristal aqua brillaba con más intensidad. Talor, con la tierra resonando en su ser, gritó mientras canalizaba su poder hacia el cristal Terra. Por Cíteron, Nyx, conectada con el Aether, sintió el tirón de la oscuridad intentando desestabilizarlos, pero se mantuvo firme. «Por la luz y el equilibrio», gritó, vertiendo toda su energía en el cristal Aether. De repente, con un destello cegador, el altar emitió una explosión de luz dorada que se extendió por toda la ciudad de Sherat, disipando la sombra de la decadencia y llenando el cielo con un resplandor brillante. El eclipse infinito que había estado cubriendo el cielo comenzó a retroceder, como si la luz del orbe de la aurora lo estuviera empujando hacia atrás. El orbe de la aurora se formó lentamente en el centro del altar, flotando en el aire y emitiendo una luz que irradiaba en todas direcciones. La luz del orbe era cálida y reconfortante, y a medida que se expandía, la oscuridad en el cielo comenzó a disiparse, revelando un amanecer brillante y glorioso. Finalmente, con un último pulso de energía, el orbe de la aurora completó su restauración. La luz dorada envolvió a todo Cíteron, restaurando la vida y la vitalidad al planeta. Los árboles que habían estado marchitos comenzaron a florecer, los ríos secos volvieron a fluir y las criaturas escondidas salieron de sus refugios, revitalizadas por la energía del orbe. El grupo de citeranos cayó de rodillas, exhaustos pero triunfantes. Sabían que lo habían logrado. El orbe de la aurora estaba restaurado y el eclipse infinito había sido derrotado. Kael miró a sus compañeros, sus ojos llenos de gratitud y orgullo. «Lo hemos conseguido», dijo con voz entrecortada. «Cíteron está a salvo». Nyx, aún sosteniendo, el cristal Aether asintió suavemente. «El orbe de la aurora nos ha concedido una nueva oportunidad», dijo. «Pero debemos recordar que el equilibrio es frágil. Siempre habrá sombras acechando en los rincones más oscuros. Nuestra misión no termina aquí». Talor, sintiendo la tierra bajo sus pies, sonrió con satisfacción. «Pero por ahora podemos descansar sabiendo que hemos hecho todo lo posible
por nuestro mundo. Liara, con lágrimas de alivio en los ojos, se acercó al orbe y tocó su superficie brillante. «Gracias», susurró, sintiendo la energía pura fluir a través de ella. «Gracias por devolvernos la luz». Con el orbe de la aurora restaurado, el grupo sabía que el futuro de Citeron estaba asegurado, al menos por ahora. Habían superado pruebas inimaginables, enfrentado sus miedos más profundos y derrotado a la oscuridad que amenazaba con consumir su mundo. Pero también sabían que su viaje no había terminado. Como guardianes del orbe, debían seguir protegiendo el equilibrio y asegurarse de que la luz nunca se extinguiera. Mientras el sol ascendía en el cielo, iluminando las ruinas de Sherat con un resplandor dorado, los citeranos se prepararon para regresar a su hogar, sabiendo que habían cumplido su misión, pero también con la conciencia de que nuevas pruebas y desafíos los esperarían en el futuro. Capítulo 7. El legado del orbe. Después de la restauración del orbe de la aurora, la luz dorada que emanaba del altar de Sherat se extendió por todo Citerón, trayendo consigo un renacimiento de la vida y la energía en el planeta. Sin embargo, aunque la misión principal del grupo de citeranos había sido cumplida, sabían que aún quedaba mucho por hacer. La decadencia que había dado origen al eclipse infinito no era solo una fuerza externa, era un reflejo de un desequilibrio más profundo que necesitaba ser abordado para garantizar que Citeron permaneciera en paz. Mientras se preparaban para dejar las ruinas de Sherat, Kael, Liara, Talor y Nyx sintieron una extraña sensación de incertidumbre. A pesar de su éxito, algo en el aire les indicaba que su tarea no estaba completamente terminada. La luz del orbe brillaba con una intensidad reconfortante, pero había una inquietud en el horizonte, como si una sombra persistiera en los límites de su percepción. «El orbe está restaurado», dijo Kael mientras observaba el brillante objeto flotando en el altar. «Pero aún siento que algo no está bien, como si hubiéramos pasado por alto algo importante». Liara, que había estado canalizando su energía curativa hacia las plantas y la tierra circundante, asintió lentamente. «El equilibrio ha sido restaurado, pero la decadencia no desaparece tan fácilmente. La oscuridad que enfrentamos era solo una manifestación de un mal más profundo. Debemos asegurarnos de que no vuelva a surgir». Talor, siempre atento a las vibraciones de la tierra, cerró los ojos y se concentró. «Puedo sentir que el planeta está sanando», dijo, «pero también hay cicatrices que tardarán en cerrarse. Necesitamos entender la causa raíz de la decadencia para evitar que vuelva a aparecer». Nyx, con su conexión con el éter, observaba las estrellas en el cielo que comenzaban a brillar con más intensidad a medida que la oscuridad del eclipse retrocedía. «El éter es un reflejo de lo que sucede en nuestro mundo», dijo en voz baja. «La decadencia es una parte de nosotros, una sombra que hemos llevado dentro por generaciones. Si no abordamos ese aspecto oscuro, la paz que hemos logrado será solo temporal». El grupo decidió que antes de regresar a sus respectivos hogares, debían investigar más a fondo el origen de la decadencia. Se dieron cuenta de que, aunque habían restaurado el orbe de la aurora y derrotado al eclipse infinito, el verdadero desafío era asegurarse de que Citerón no volviera a caer en la oscuridad. «Hay un lugar que debemos visitar», dijo Talor después de un momento de reflexión. «Las crónicas perdidas en la gran biblioteca de Vorteas. Es un lugar donde se guardan los registros más antiguos de nuestra civilización. Si hay respuestas, las encontraremos allí». Vorteas, la ciudad de los sabios, se encontraba al otro lado de Citerón, en una región que había sido relativamente poco afectada por el eclipse debido a su ubicación en las montañas más altas del planeta.
La gran biblioteca era un lugar sagrado, construido por los ancestros citeranos para preservar el conocimiento y la historia de su mundo. Allí, en los archivos más antiguos, se guardaban las crónicas perdidas, textos antiguos que describían los orígenes del orbe de la aurora y la primera aparición de la decadencia. El viaje hacia Borteas fue más pacífico que sus expediciones anteriores. La luz del orbe se había extendido por todo Citeron, revitalizando la tierra y devolviendo la vida a cada rincón del planeta. Sin embargo, a medida que se acercaban a la ciudad, la sensación de inquietud crecía en el grupo. Al llegar a Borteas, fueron recibidos por los sabios de la ciudad, que ya estaban al tanto de su heroica misión para restaurar el orbe. Los sabios los guiaron a través de las enormes puertas de la gran biblioteca, una estructura imponente hecha de piedra blanca y cristal que reflejaba la luz del sol de una manera que casi hacía que la estructura pareciera brillar por sí misma. Las crónicas perdidas están en los niveles más profundos de la biblioteca, explicó uno de los sabios, un anciano de piel escamada y ojos sabios. Muy pocos han tenido acceso a ellas en generaciones. Sin embargo, creemos que ustedes son los indicados para desenterrar sus secretos. Con una mezcla de reverencia y expectación, el grupo descendió por las escaleras de mármol, adentrándose en las entrañas de la gran biblioteca. Las paredes estaban cubiertas de estantes repletos de pergaminos y tomos antiguos, y la luz era tenue, apenas suficiente para ver el camino. Finalmente, llegaron a una sala circular, en cuyo centro se encontraba un pedestal de piedra. Encima del pedestal había un tomo grande y pesado, encuadernado en cuero oscuro y cubierto de runas doradas que brillaban débilmente en la penumbra. Estas son las crónicas perdidas, dijo Talor con voz respetuosa. Aquí encontraremos las respuestas en que buscamos. Kael se acercó al pedestal y abrió el tomo con cuidado. Las páginas estaban llenas de símbolos y escrituras antiguas que contaban la historia de Citeron desde sus primeros días, cuando el orbe de la aurora fue creado para mantener el equilibrio en el planeta. Sin embargo, a medida que pasaban las páginas, la narrativa se volvía más oscura. Los ancestros crearon el orbe para proteger nuestro mundo, leyó Kael en voz alta, pero en su creación también liberaron una fuerza que no comprendieron por completo. La decadencia es un eco de esa fuerza, una manifestación de la oscuridad que existe en todas las cosas, un reflejo del desequilibrio que reside en el corazón de Citeron. Nyx, observando las palabras en la página, comprendió lo que eso significaba. La decadencia no es solo una amenaza externa, dijo en voz baja. Es parte de nosotros. Es una sombra que hemos creado y alimentado sin darnos cuenta. Para destruirla no basta con restaurar el orbe. Debemos enfrentarnos a nuestras propias sombras y aprender a equilibrarlas con la luz. Liara, asimilando las palabras, sintió un nudo en el estómago. Entonces, ¿cómo podemos evitar que la decadencia regrese?, preguntó, sintiendo la gravedad de la situación. Talor siguió leyendo. El orbe de la aurora es un símbolo de equilibrio, pero el equilibrio no es un estado permanente. Es un proceso constante, un baile entre la luz y la oscuridad. Debemos aceptar que la decadencia siempre existirá como parte de ese equilibrio. Pero mientras mantengamos nuestras intenciones puras y nuestras acciones alineadas con la luz, podemos evitar que la decadencia tome el control. Kael cerró el tomo y miró a sus compañeros. Nuestra misión no es solo proteger el orbe, dijo, es proteger el equilibrio dentro de nosotros mismos y en nuestro mundo. Debemos ser vigilantes, no solo contra amenazas externas, sino también contra las sombras que llevamos dentro. El grupo comprendió entonces la magnitud de su tarea. Habían restaurado el orbe de la aurora y salvado a Citeron del eclipse infinito. Pero su verdadero desafío
apenas comenzaba. Debían ser los guardianes del equilibrio, no solo en su mundo, sino en sus corazones. Mientras salían de la gran biblioteca, cada uno de ellos llevaba consigo una nueva comprensión de su misión. Sabían que el futuro de Citeron dependía de su capacidad para mantener ese equilibrio, para ser faros de luz en un mundo donde la oscuridad siempre acecharía en las sombras. Con una determinación renovada, el grupo se preparó para enfrentar lo que viniera, sabiendo que la verdadera batalla por el equilibrio de Citeron era un desafío que nunca terminaría realmente. Capítulo 8. El despertar de las sombras. Después de su reveladora visita a la gran biblioteca de Borteas, el grupo de citeranos comenzó a comprender la verdadera naturaleza de la decadencia y la responsabilidad que conllevaba proteger el equilibrio de Citeron. Sin embargo, a medida que profundizaban en este conocimiento, también se daban cuenta de que las sombras en su mundo no habían sido completamente erradicadas. El viaje de regreso desde Borteas fue inquietante. A pesar de la restauración del Orbe de la Aurora y la aparente revitalización de Citeron, Kael, Liara, Talor y Nyx sentían que algo oscuro permanecía latente, como si la decadencia, aunque debilitada, aún tuviera un último aliento de vida. ¿Sientes eso?, preguntó Liara mientras caminaban por un bosque que alguna vez había estado marchito, pero que ahora florecía bajo la luz del orbe. Sin embargo, incluso entre las flores y los árboles renacidos, había una sensación de tensión en el aire, un peso invisible que presionaba sobre ellos. «Lo siento», respondió Kael, su voz grave. «El orbe ha restaurado la vida, pero algo está fuera de lugar. Es como si una parte de la decadencia hubiera escapado de nuestra purificación». Talor, con su conexión profunda con la tierra, frunció el ceño mientras tocaba el suelo con sus dedos. «Las vibraciones son extrañas», dijo, su voz llena de preocupación. «Es como si algo oscuro estuviera despertando debajo de la superficie». Nyx, siempre en sintonía con las energías del éter, se detuvo y cerró los ojos, extendiendo su conciencia hacia el espacio entre los mundos. Lo que sintió la hizo abrir los ojos de golpe. «La decadencia ha dejado una huella en el tejido mismo de la realidad», dijo con voz tensa. «Algo más se está moviendo, algo que no habíamos anticipado». El grupo se detuvo para discutir lo que estaban sintiendo. Sabían que no podían ignorar estas señales. La decadencia podría haber sido debilitada, pero no destruida. El equilibrio que habían restaurado era frágil, y cualquier descuido podría llevar a una nueva amenaza. «Debemos encontrar el origen de esta perturbación», dijo Kael con una expresión decidida. «Si la decadencia todavía tiene poder, debemos enfrentarlo antes de que crezca fuera de control». «¿Pero dónde empezamos?», preguntó Liara, mirando el bosque que los rodeaba, que ahora parecía menos amigable que antes. Nyx, concentrada en sus pensamientos, finalmente habló. «Hay un lugar», dijo lentamente, «donde la decadencia podría haberse escondido. Un lugar que hemos pasado por alto. Las catacumbas de Nitar». Las catacumbas de Nitar eran un lugar olvidado, ubicado en las profundidades de la tierra, cerca de donde se había librado la última gran batalla entre la luz y la oscuridad hace milenios. Era un lugar de leyendas, donde se decía que los restos de antiguos enemigos yacían sellados en tumbas de piedra, y donde la energía oscura de la decadencia podría haberse refugiado después de ser expulsada por el orbe. «Es un lugar peligroso», advirtió Talor, recordando las historias que había oído sobre Nitar. «Pero si la decadencia ha sobrevivido en algún lugar, ese sería el lugar más probable». Sin más tiempo que perder, el grupo se dirigió hacia las catacumbas de Nitar.
A medida que se acercaban, la atmósfera se volvía más pesada y la luz del orbe parecía tener menos efecto sobre la oscuridad que emanaba del suelo. Las catacumbas estaban ubicadas en el corazón de un antiguo valle, rodeado por montañas escarpadas y cubiertas de niebla. La entrada era un portal de piedra, tallado con runas que brillaban débilmente bajo la luz de las estrellas. A medida que se acercaban, una sensación de malestar crecía en sus corazones, como si algo los estuviera vigilando desde las sombras. «Estamos en el lugar correcto», dijo Nyx, su voz apenas un susurro. «Puedo sentir la presencia de la decadencia aquí. Es fuerte, pero está oculta, esperando el momento adecuado para emerger». Kael, sosteniendo su espada con fuerza, avanzó hacia la entrada. «No dejaremos que eso suceda», dijo con determinación. «Vamos a terminar lo que empezamos». El grupo entró en las catacumbas de Nizar, adentrándose en un laberinto de túneles oscuros y fríos. A medida que avanzaban, las paredes de piedra a su alrededor parecían respirar, como si estuvieran vivas, alimentadas por la energía oscura que fluía por el lugar. «Este lugar está impregnado de la decadencia», murmuró Talor, sintiendo la tierra vibrar bajo sus pies. «Debemos ser cuidadosos. Un paso en falso aquí podría desencadenar un desastre». Las catacumbas se volvían más estrechas y sinuosas a medida que descendían. El aire era denso y pesado, y una sensación de opresión los envolvía, como si las sombras mismas intentaran frenarlos. Pero los citeranos, habiendo enfrentado desafíos aún mayores, se mantuvieron firmes, avanzando con cuidado, pero con determinación. Finalmente llegaron a una cámara amplia y circular, en cuyo centro se encontraba un altar de piedra negra. Encima del altar, un objeto oscuro y pulsante flotaba en el aire, emitiendo una energía densa que hacía que la luz alrededor de ellos pareciera menguar. «Ahí está», dijo Kael, señalando el objeto. «Ese debe ser el núcleo de la decadencia». Liara sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Es como un corazón oscuro», murmuró. «Un foco de toda la energía maligna que hemos estado sintiendo». Talor, observando el altar, notó que las runas talladas en la piedra estaban corruptas, emanando una energía oscura que se entrelazaba con el objeto flotante. «Este es el origen de la decadencia», dijo en voz baja. «Pero no entiendo cómo sobrevivió al poder del orbe de la aurora». Nyx, concentrada en el objeto, comprendió de repente lo que estaba viendo. «No es solo un residuo de la decadencia», dijo con voz alarmada. «Es un fragmento de ella, un fragmento que se ha separado y ha encontrado refugio aquí, alimentándose de las sombras». Kael apretó los puños, sintiendo la ira crecer dentro de él. «Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo destruimos?» Nyx, sintiendo la tensión en el aire, miró a sus compañeros con seriedad. «Debemos purificarlo, como lo hicimos con los cristales. Pero esta vez no solo debemos canalizar nuestras energías, debemos confrontar nuestras propias sombras, las partes oscuras de nosotros mismos que la decadencia ha intentado corromper». Liara, sintiendo la gravedad de la situación, respiró hondo y asintió. «Si esta es nuestra última prueba, la enfrentaremos juntos». El grupo se posicionó alrededor del altar, cada uno enfrentando el núcleo oscuro de la decadencia. Sabían que esta batalla sería diferente a cualquier otra que hubieran enfrentado, una batalla interna contra sus propios miedos y dudas. Kael cerró los ojos y dejó que el fuego dentro de él se encendiera, no solo como una fuerza destructiva, sino como una luz que iluminara sus propias sombras. Liara, conectada con el agua, permitió que su energía fluyera a través de ella, limpiando cualquier rastro de corrupción en su corazón. Talor, con su conexión con la tierra, ancló su espíritu en la estabilidad y la perseverancia, enfrentando cualquier duda que intentara desestabilizarlo.
Nyx, con el poder del Aether, se abrió a la verdad de su ser, aceptando tanto la luz como la oscuridad dentro de ella. A medida que sus energías se entrelazaban, el núcleo oscuro comenzó a temblar, y las sombras que lo rodeaban se agitaron violentamente como si resistieran el poder purificador del grupo. Pero los quisiteranos no cedieron. Sabían que para destruir la decadencia, debían aceptar y purificar sus propias sombras, un proceso doloroso, pero necesario. Finalmente, con un grito unificado, canalizaron toda su energía hacia el núcleo. La luz del fuego, el agua, la tierra y el éter se fusionó en un resplandor cegador que envolvió el altar, empujando la oscuridad hacia atrás y desintegrando el núcleo en una explosión de luz. Cuando la luz se disipó, la cámara quedó en silencio. El altar de piedra negra estaba roto, y las sombras que una vez habían llenado la sala se habían desvanecido por completo. «Lo hemos logrado», dijo Kael, respirando con dificultad. «La decadencia ha sido purificada». Liara, sintiendo el alivio, inundarla, sonrió débilmente. «Hemos enfrentado nuestras sombras y las hemos superado». Talor, sintiendo la tierra bajo sus pies vibrar con una nueva energía, asintió. El equilibrio ha sido restaurado, no solo en Citeron, sino dentro de nosotros. Nyx, con una expresión serena, observó el lugar donde una vez estuvo el núcleo oscuro. «Este fue nuestro verdadero desafío», dijo en voz baja. «Aprender a aceptar y equilibrar la luz y la oscuridad dentro de nosotros. Ahora podemos proteger Citeron de cualquier amenaza que surja». Con el núcleo oscuro destruido y la decadencia finalmente erradicada, el grupo supo que su misión estaba verdaderamente completa. Habían restaurado el equilibrio en su mundo y en ellos mismos, y ahora podían regresar a sus hogares con la certeza de que Citeron estaría a salvo. Mientras salían de las catacumbas de Nitar, la luz del orbe de la aurora brillaba intensamente en el cielo, señalando el comienzo de una nueva era de paz y armonía en su mundo. Capítulo 9. El regreso del guardián. Después de la destrucción del núcleo oscuro en las catacumbas de Nitar, el grupo de Citeranos sintió una paz profunda y reconfortante en sus corazones. Sabían que habían hecho lo correcto, que la decadencia había sido purificada y que el equilibrio de Citeron estaba finalmente asegurado. Sin embargo, mientras caminaban de regreso a la superficie, una nueva revelación comenzó a tomar forma en sus mentes. La luz del orbe de la aurora continuaba brillando intensamente en el cielo, bañando el planeta en un resplandor dorado que traía vida y esperanza a cada rincón de Citeron. Los habitantes del planeta que habían sufrido bajo la sombra del eclipse infinito ahora sentían un renacimiento de su mundo, y la alegría se reflejaba en todos los seres vivientes. Sin embargo, Kael, Liara, Talor y Nyx no podían ignorar la sensación de que su misión no había terminado por completo. A pesar de haber purificado la decadencia, sentían que algo más estaba en juego, algo que requería su atención antes de que pudieran descansar. El orbe de la aurora está restaurado y la decadencia ha sido destruida, dijo Kael mientras caminaban por el bosque en su camino de regreso a la civilización. «Pero ¿por qué siento que algo más nos espera?» «Yo también lo siento», respondió Liara, su voz suave pero llena de preocupación. «Es como si hubiera una última pieza del rompecabezas que aún no hemos descubierto». Talor, siempre en sintonía con la tierra, se detuvo por un momento y cerró los ojos, concentrándose en las vibraciones del suelo bajo sus pies. «La tierra está tranquila», dijo finalmente, «pero hay un murmullo, una energía latente que no puedo ignorar». Nyx, con su conexión con el éter, levantó la vista hacia el cielo y sintió una perturbación en las energías que fluían a través del cosmos. «El éter está inquieto», murmuró.
algo está despertando, algo que ha estado esperando este momento. El grupo, sintiendo la urgencia de sus intuiciones, decidió regresar a Sherat, la ciudad donde habían restaurado el orbe de la aurora. Sentían que allí encontrarían las respuestas que buscaban y que su misión no estaría completa hasta que entendieran completamente lo que estaba sucediendo. Cuando llegaron a las ruinas de Sherat, la ciudad estaba bañada en una luz dorada que emanaba del orbe flotante en el centro del altar. Sin embargo, esta vez notaron algo diferente. En el cielo sobre el orbe, un patrón de luces brillantes se estaba formando, como si las estrellas mismas estuvieran alineándose para crear un símbolo antiguo. Esas estrellas están formando un mapa, dijo Talor, su voz llena de asombro. Un mapa que lleva a algún lugar. ¿A dónde podría llevarnos?, preguntó Kael, observando el cielo con cautela. Hemos recuperado los cristales, purificado el orbe y destruido la decadencia. ¿Qué más queda por hacer? Nyx, observando el patrón de estrellas, sintió un tirón en su corazón, una llamada que no podía ignorar. Hay un lugar que no hemos considerado, dijo finalmente. Un lugar que podría ser el origen de todo esto, el Santuario del Guardián. El Santuario del Guardián era un lugar de leyenda, un sitio sagrado donde, según los antiguos textos, el primer orbe de la aurora fue creado bajo la guía de un ser celestial conocido como el Guardián. Se decía que el Guardián era el protector del equilibrio en Citeron, un ser de luz y energía que había desaparecido misteriosamente hace eones, dejando el orbe en manos de los citeranos. ¿Crees que el Guardián todavía existe?, preguntó, Liara intrigada pero también preocupada. ¿Y si ha estado esperando todo este tiempo? Nyx asintió lentamente. El Éter no olvida, respondió. Si el Guardián está en algún lugar, debe estar en ese santuario. Y si está allí, podría estar esperando que lo encontremos. Decididos a descubrir la verdad, el grupo siguió el mapa de estrellas que los guió hacia una región montañosa, al norte de Sherat, un lugar remoto y casi inaccesible, envuelto en nieblas perpetuas y protegido por barreras naturales que habían mantenido a los curiosos alejados durante siglos. A medida que se acercaban al santuario, la atmósfera se volvía más cargada de energía. El aire estaba lleno de una vibración palpable, como si el mismo planeta estuviera respirando con anticipación. Las montañas se alzaban imponentes a su alrededor, y la niebla que las rodeaba parecía brillar con una luz suave y etérea. Finalmente, después de un arduo ascenso, llegaron a la entrada del santuario del Guardián. La estructura era antigua, construida con piedras blancas y cristal que reflejaban la luz del orbe de la aurora. La entrada estaba adornada con símbolos antiguos que representaban el equilibrio entre la luz y la oscuridad. Y las puertas, aunque gastadas por el tiempo, todavía irradiaban una energía poderosa. «Este es el lugar», dijo Talor, sintiendo la conexión de la tierra con el santuario. «El Guardián está aquí, lo sé». Kael, con el corazón acelerado, empujó las puertas del santuario, que se abrieron con un retumbar profundo, revelando un vasto interior iluminado por un resplandor dorado que parecía emanar de todas partes y de ninguna a la vez. Dentro del santuario, el grupo vio un altar similar al de Sherat, pero más grande y más antiguo. Encima del altar, un ser de luz pura flotaba en el aire, su forma indistinta pero majestuosa, irradiando una energía que llenaba la sala con una sensación de paz y reverencia. «Bienvenidos, guardianes del orbe», dijo el ser con una voz que resonaba en sus mentes, cálida y poderosa. «He esperado por ustedes». «¿Eres el guardián?», preguntó Liara, sintiendo una mezcla de temor y asombro. «Así es», respondió el ser con una suavidad que calmó sus corazones.
He observado su viaje, sus pruebas y su triunfo sobre la decadencia. Han demostrado ser dignos herederos del orbe de la aurora, pero hay una última tarea que deben cumplir. Kyle, con la determinación ardiendo en sus ojos, dio un paso adelante. Hemos hecho todo lo posible para proteger Citeron, dijo. ¿Qué más debemos hacer? El guardián extendió una mano luminosa hacia el altar, donde apareció una esfera de luz que brillaba con la energía del orbe. El orbe de la aurora es más que un símbolo, explicó. Es un fragmento del mismo equilibrio cósmico que sostiene la vida en Citeron. Pero el equilibrio no es estático, debe ser mantenido activamente, protegido y renovado por aquellos que entienden su verdadero significado. ¿Qué significa eso?, preguntó Nyx, sintiendo que la respuesta estaba a su alcance. Significa, continuó el guardián, que deben asumir el papel de protectores del equilibrio. Deben llevar el orbe al corazón de Citeron, donde su energía puede fluir libremente, conectando todos los rincones del planeta. Solo entonces el equilibrio será completo y la paz duradera. Talor, con la sabiduría de la tierra resonando en su mente, asintió. Entendemos, dijo. El orbe no es solo un objeto, es la vida misma de nuestro mundo. Debemos asegurarnos de que su energía llegue a todos los seres de Citeron. El guardián, satisfecho con su comprensión, sonrió con una luz radiante. Así es, dijo. Han demostrado ser dignos. Ahora tomen el orbe y complétenlo. El santuario del corazón de Citeron los espera. Con la tarea clara en sus mentes, el grupo tomó la esfera de luz que el guardián les ofrecía. Sentían su poder fluyendo a través de ellos, una energía pura que los conectaba con el corazón de su planeta. Gracias, dijo Kyle con reverencia. No fallaremos. El guardián asintió y con un último destello de luz comenzó a desvanecerse. Siempre estaré con ustedes, dijo mientras su forma se disipaba en el aire. Recuerden, el equilibrio no es una meta, sino un camino que deben recorrer todos los días. Con el orbe restaurado y el camino hacia el santuario del corazón de Citeron ante ellos, el grupo se preparó para su última misión. Sabían que esta tarea final aseguraría el futuro de su mundo, y con una nueva determinación comenzaron su viaje hacia el corazón de Citeron, donde el destino de su planeta sería decidido para siempre. Capítulo 10. El corazón de Citeron, el grupo de citeranos, con el orbe de la aurora completamente restaurado en su poder, emprendió su viaje final hacia el santuario del corazón de Citeron. Este lugar, según las antiguas leyendas, era el punto de conexión más profundo entre el planeta y el cosmos, donde las energías de la vida fluían en su forma más pura. Aquí, la luz del orbe podría extenderse a cada rincón de Citeron, asegurando un equilibrio duradero. El camino hacia el santuario no fue fácil. A medida que se adentraban en las entrañas del planeta, la atmósfera se volvía cada vez más densa, cargada de una energía poderosa y primigenia. Las montañas que rodeaban el camino parecían resonar con una vibración constante, como si el propio planeta estuviera consciente de lo que estaba por suceder. «Estamos cerca», dijo Talor, sintiendo las vibraciones de la tierra bajo sus pies. «Puedo sentir la energía fluyendo hacia el santuario. Es como si el planeta estuviera vivo, guiándonos». Kyle, que sostenía el orbe de la aurora con reverencia, asintió. «Hemos llegado tan lejos», dijo. «No podemos detenernos ahora. El destino de Citeron depende de nosotros». Nyx, con su conexión con el Aether, sentía una paz profunda en su corazón. «El equilibrio está casi completo», murmuró. «Solo debemos asegurarnos de que el orbe se conecte con el corazón de Citeron. Una vez que lo hagamos, nuestra misión estará terminada». Liara,
siempre consciente del flujo de la vida, observaba el paisaje a su alrededor. La naturaleza misma parece estar preparándose para lo que está por venir, dijo suavemente. Los árboles, las flores, incluso los animales, todos parecen saber que algo grande está a punto de suceder. Finalmente, después de horas de caminata, llegaron a la entrada del Santuario del Corazón. La estructura, aunque antigua, irradiaba una energía que los dejó sin aliento. Era una caverna gigantesca, cuyas paredes estaban incrustadas con cristales que brillaban con todos los colores del espectro. La luz de los cristales se reflejaba en el orbe, creando un espectáculo de luces que bailaban en las paredes, llenando el espacio con un resplandor celestial. «Este es el lugar», dijo Kyle, su voz llena de asombro. «El corazón de Citeron». El grupo avanzó hacia el centro de la caverna, donde se encontraba un altar natural formado por las mismas rocas y cristales que adornaban las paredes. Sobre el altar, una fuente de luz pura brotaba del suelo, emitiendo una energía que resonaba con el orbe de la aurora. «El orbe debe ser colocado aquí», dijo Talor, señalando el centro del altar. «Es el punto de conexión entre el planeta y el cosmos. Una vez que el orbe esté en su lugar, su energía fluirá por todo Citeron». Kyle, sintiendo el peso de la responsabilidad, se acercó al altar con el orbe en sus manos. «Este es el momento por el que hemos luchado», dijo mirando a sus compañeros. «Debemos hacerlo juntos, como lo hemos hecho todo este tiempo». Liara, Nyx y Talor asintieron, posicionándose a su alrededor, cada uno canalizando sus energías hacia el orbe. Kyle, con un gesto firme y decidido, colocó el orbe en el centro del altar. En cuanto el orbe tocó el altar, una explosión de luz llenó la caverna. La energía que brotaba del altar se fusionó con la del orbe, creando un torrente de poder que fluyó hacia las paredes de la caverna, encendiendo cada cristal con una intensidad deslumbrante. El grupo sintió la energía fluir a través de ellos, conectándolos con el planeta y el cosmos. Era una sensación de unidad, de estar en completa armonía con el universo. Podían sentir el pulso de Citeron, el latido de la vida en cada rincón del planeta. «La energía del orbe se está extendiendo», dijo Liara, su voz llena de emoción. «Está tocando cada ser vivo, cada rincón de Citeron. El equilibrio es hermoso». Talor, con los ojos cerrados, sintió la tierra vibrar con una intensidad renovada. «El planeta está respondiendo», dijo con una sonrisa. «El orbe está cumpliendo su propósito». Nyx, sintiendo el flujo del éter en su máxima expresión, dejó que la paz la envolviera. «Hemos hecho lo que debíamos hacer», dijo suavemente. «El equilibrio está asegurado». A medida que la energía continuaba fluyendo, la luz en la caverna comenzó a estabilizarse, formando un campo de energía que envolvía el orbe y se extendía a través de la caverna, conectando el corazón de 1200. Ebaiteron con el cosmos. Kyle, observando el orbe en el altar, sintió una profunda satisfacción en su corazón. Sabía que habían cumplido su misión, que habían hecho todo lo necesario para proteger su mundo. «El orbe está en su lugar», dijo finalmente, su voz llena de calma. «El equilibrio está completo, con el orbe de la aurora conectado al corazón de Citeron». La caverna comenzó a resonar con un himno silencioso, una melodía cósmica que solo ellos podían escuchar. Era el sonido del equilibrio, de la armonía restaurada entre la luz y la oscuridad, entre la vida y la muerte, entre el planeta y el cosmos. El grupo permaneció en la caverna durante un tiempo, permitiéndose disfrutar del momento, sintiendo la paz que emanaba del orbe y el alivio de haber completado su misión.
Sabían que este era un momento que recordarían por el resto de sus vidas, un momento en el que habían asegurado el futuro de su mundo. Finalmente, cuando la luz en la caverna se estabilizó y el orbe quedó completamente fusionado con el corazón de Citerón, supieron que era hora de partir. Habían cumplido con su deber y el planeta estaba a salvo. «Es hora de regresar a casa», dijo Liara con una sonrisa cálida. «Citerón nos espera». Con un último vistazo al orbe de la aurora, el grupo salió de la caverna, dejando atrás el santuario del corazón, ahora lleno de una luz eterna que simbolizaba el equilibrio restaurado en su mundo. Mientras descendían de las montañas, el sol comenzaba a elevarse en el horizonte, iluminando el paisaje con un resplandor dorado. Las sombras que una vez amenazaron con consumir su mundo se habían disipado, y la paz reinaba en Citerón. Cael, Liara, Talor y Nyx sabían que habían hecho todo lo posible por su mundo. Habían enfrentado sus propios miedos, superado desafíos imposibles y restaurado el equilibrio en Citerón. Ahora podían regresar a sus vidas, sabiendo que el futuro estaba asegurado y que el orbe de la aurora en el corazón de su planeta protegería su mundo por generaciones. Epílogo. Un nuevo amanecer. El tiempo pasó en Citerón y la historia de los guardianes del orbe de la aurora se convirtió en leyenda. Las generaciones futuras contaron sus hazañas, sus batallas contra la decadencia y su misión para restaurar el equilibrio en su mundo. El orbe de la aurora, conectado al corazón de Citerón, continuó brillando con una luz eterna, protegiendo a su planeta y asegurando que el equilibrio se mantuviera. Cael, Liara, Talor y Nyx regresaron a sus hogares, cada uno llevando consigo la sabiduría y las experiencias de su viaje. Sabían que su tarea como protectores del equilibrio nunca terminaba realmente, pero también sabían que su mundo estaba en paz y que la luz del orbe de la aurora siempre los guiaría. Mientras el sol se alzaba sobre el horizonte, iluminando las vastas tierras de Citerón, un nuevo amanecer comenzó. Un amanecer lleno de esperanza, vida y un equilibrio restaurado que aseguraría la prosperidad de su mundo para siempre. Y así, mientras las estrellas brillaban en el cielo y la luz del orbe de la aurora iluminaba la noche, los citeranos vivieron en paz, sabiendo que, gracias a los guardianes del orbe, su mundo estaba seguro y que el equilibrio siempre prevalecería.